Análisis de caso, colapso de un edificio. En este caso nos entregan este estudio de caso que nos indica que el Departamento de Ingeniería de una de las universidades más reconocidas de la capital ha recibido información estadística y cuadros comparativos de modelos matemáticos como parte de una investigación sobre el colapso de un edificio. En este estudio, algunos estudiantes y egresados de ingeniería participan activamente. Juan, un estudiante de ingeniería que forma parte del equipo, necesita verificar los datos que han llegado al departamento, aunque no está seguro de cómo hacerlo. Al revisar un informe, encuentra datos que incluyen información poblacional, características geotécnicas y registros de eventos sísmicos. Mientras continúa revisando el informe en busca de una forma de analizar los datos, reflexiona sobre las alternativas para encontrar las causas del suceso. Poco después llega Carlos, un ingeniero ingresado de la misma universidad, quien trae consigo una serie de tablas y gráficas que contribuyen a la investigación. Carlos y Juan discuten la importancia de realizar encuestas como método de análisis. Mientras tanto, María, una estudiante de un semestre mayor y miembro del equipo de investigación en el ámbito administrativo y civil, también ve la oportunidad de comparar datos y variables utilizando la regresión lineal con el objetivo de encontrar un argumento válido que les permita comprender el caso de manera más coherente. María sugiere que todos juntos elaboren una propuesta que les permita crear una estrategia de mitigación frente a eventos futuros. Esta propuesta se basaría en los datos e información recibida y aplicaría estudios estadísticos y aspectos relacionados con la probabilidad para ayudarles a comprender el caso y ofrecer una solución. Nos entregan esta tabla de datos que nos indica el número de habitantes en la zona afectada por el colapso del edificio en los últimos 5 años, también la resistencia a la compresión del suelo en diferentes puntos del terreno donde se encuentra el edificio, también la profundidad del nivel freático en el área antes y después del colapso, el tipo de suelo predominante que nos dice aquí que es la arcilla, también la magnitud y ubicación de terremotos registrados en los últimos 10 años, el número de réplicas sísmicas y pues también estos datos, altura y dimensión del edificio, año de construcción y la tipo de construcción y materiales utilizados. Para el primer punto de la actividad, nos solicitan justificar por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones de este caso. En este caso, yo creo que las medidas estadísticas son útiles, ya que nos permiten analizar de manera objetiva los datos recopilados, tales como la información poblacional, las características geotécnicas y los registros de eventos sísmicos. Estas medidas también nos ayudan a identificar los patrones, tendencias y relaciones entre estas variables, lo que nos facilita la comprensión de los factores que pudieron influir en el colapso. La segunda pregunta nos indica que tenemos que encontrar la medida mediana moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años. En este caso, para encontrar la medida, utilizamos esta fórmula que es agarrar todos los datos que nos dieron anteriormente, sumarlos y dividirlos por la cantidad de datos que tenemos. En este caso, nos da la respuesta de que la media de todos los datos es 10.880. Para encontrar la mediana lo que tenemos que hacer es tomar los mismos datos, recopilarlos del menor al mayor y el que nos quede en el puro centro sería la mediana, en este caso 10.800. Moda es el dato que más se repite. En este caso, como no tenemos ningún dato que se repita, decimos que la moda no existe. Y en este caso, para encontrar la desviación estándar, yo decidí usar esta tabla, pues me pareció que era más fácil de comprender. En este caso, tomamos los datos que habíamos analizado anteriormente. Estos mismos datos vamos a restarlos por la media que analizamos anteriormente, que en este caso nos dio 10.880. Vamos a tomar cada dato y lo vamos a restar por la media. El resultado que nos dé lo vamos a multiplicar por el mismo o elevar al cuadrado. En este caso, estos resultados que nos dan al elevar este dato al cuadrado los vamos a sumar todos, lo cual nos daría el resultado de 3.868.000. Este resultado lo vamos a poner en una raíz cuadrada, la cual vamos a dividir por el número de datos que tenemos. En este caso, como son 5, vamos a dividir en 5. Ese resultado lo vamos a poner en una raíz cuadrada y eso nos daría el término de 879,54. Ese es el valor de la desviación estándar. Para el punto número 3 nos solicitan calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión de la resistencia a la compresión del suelo. En este caso realizaríamos el mismo procedimiento para hallar la mediana, tomamos todos los datos, los sumamos y dividimos por la cantidad de datos que tenemos registrados. En este caso, al hacer la operación, nos daría como resultado que la media es 12,6. Para hallar la mediana, hacemos lo mismo, organizamos los datos del menor al mayor, el que queda en el centro sería nuestra mediana, 12,5. La moda, en este caso, como no hay ningún dato que se repite, también decimos que no existe. Y para hallar el rango
que sería ya nuestra primera medida de dispersión, lo que tenemos que hacer es tomar el dato mayor, que en este caso sería 14,2, y restarlo por nuestro dato menor, que en este caso sería 10,8, lo cual nos da como resultado 3,4. Siguiendo con los datos de dispersión, tenemos la desviación media. En este caso, tomamos cada uno de los datos y los vamos a restar por el valor que nos dio la media, que en este caso es 12,6. Al obtener estos resultados, los vamos a sumar todos y restar por la cantidad de datos que tenemos. En este caso, al realizar esta operación, nos da el resultado de 1,04. Ese sería el valor de la desviación media. Para hacer la varianza, tenemos que tomar estos mismos datos que sacamos de aquí, lo que es el dato inicial restado con la media, y los vamos a elevar al cuadrado. Cuando tenemos todos estos resultados, hacemos el mismo proceso anterior, vamos a sumarlos todos y a dividirlos por la cantidad de datos que tenemos. En este caso nos da 1,46. Ese sería el valor de la varianza. Y lo último sería la desviación estándar, que sería sacarle la raíz a la varianza. En este caso, cuando sacamos la raíz de 1,46, nos da el resultado de 1,20. Para nuestro cuarto punto, nos piden graficar la distribución de la resistencia a través de un histograma. Entonces tomamos todos los datos que nos dieron anteriormente y los vamos a poner en una tabla para que se vean más ordenados y de esa manera los podamos entender mejor. Para el punto número 5 nos piden realizar lo que anteriormente hicimos, un gráfico, pero en este caso sería el gráfico de la dispersión y con los datos del nivel freático. En este caso, cuando los ordenamos, nos queda de esta manera. Para nuestro punto número 6 nos solicitan calcular la media, mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados. En este caso sería el mismo proceso anteriormente explicado. Vamos a tomar todos los datos, los vamos a sumar y dividir por el número de datos registrados. Cuando hacemos toda esta operación nos da el resultado de 5,36. Para la mediana, lo mismo, tomamos los datos de menor a mayor, el que quede en el centro, 5,4, sería nuestro resultado. Y para el rango hacemos lo mismo, tomamos el dato mayor, que en este caso sería 6,2, y lo restamos por el dato menor, que en este caso sería 4,5, nos da 1,7. Y por último, para nuestro séptimo punto, nos solicitan analizar si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. En este caso, y viendo desde un punto muy superficial, podemos notar que entre más alta sea la magnitud de los terremotos, este va a generar más réplicas.